Continuamos compartiendo cartas sobre la mesa. Ingresamos a realizar un análisis de la coyuntura nacional. Y nos acompaña en esta oportunidad de manera virtual el exministro de Autonomías, Hugo Siles. Reiteramos, un análisis de la coyuntura nacional. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Agradecemos la amabilidad del exministro de Autonomías, Hugo Siles, por acceder a esta conversación sobre la coyuntura de nuestro país. Bienvenido a nuestras cartas sobre la mesa aquí en Televisión Universitaria, don Hugo Siles. Buenas noches, un placer estar en Televisión Universitaria, Cartas sobre la mesa. Se va a realizar una importante reunión entre el presidente y los gobiernos autónomos municipales. Me imagino que la agenda fundamental de esta reunión tendrá que ver con los elementos ya anteriormente desarrollados, que son los conexos directamente con el censo. ¿Qué escenarios eventualmente pueden seguirse, entendiendo que en este tema del censo hay dos elementos fundamentales a ser analizados? Por un lado, vamos a utilizar el término de los aspectos técnicos del censo, pero por otro lado no podemos dejar de lado que también tiene un componente político. ¿Cómo usted evalúa estos dos elementos? Bueno, señalar que el Censo de Población y Vivienda es una gran encuesta nacional que representa una utilidad de gran significado para los gobiernos subnacionales y para el nivel central del Estado, toda vez de que la información que va a recoger es información de alto valor en materia de las condiciones sociales, económicas, de avance que vive el país, y precisamente este censo implica con la información recogida, ser parte de la planificación y la administración del Estado para los próximos años. Por lo tanto, este proceso debe ser encarado, por supuesto, con voluntad política, con coordinación, en concertación, pero por sobre todo con un contenido eminentemente técnico. Por ello, en la medida que estos aportes de trabajo en coordinación, en concertación entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, esté caracterizado por el aporte técnico, porque hay que resolver temas como la cartografía municipal y otros. El censo programado para el año 2024 tendrá certidumbre, tendrá el resultado esperado, la información fidedigna, la información de calidad. Pero en la medida que esto desemboque tan solo en una forma maniquea de aceptar o no aceptar el censo, los resultados, el proceso, cuestionarlo, en todo caso inclinarse por la confrontación, por el paro, por el bloqueo, por el ultimátum y las medidas extremas, mientras esto sea parte del proceso de cara al censo, obviamente nos alejamos de la posibilidad precisamente de que esta gran muestra de hogares tenga la utilidad y tenga la finalidad que creo todos esperan. Hoy me ha sorprendido ver un comunicado que hace una comisión de alto nivel integrada por organismos internacionales, llámese el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, las Naciones Unidas, la CEPAL, la CELADE, entre otras, y que dan un respaldo al proceso de construcción del censo de población y vivienda en Bolivia, y hacen alusión a que es importante que la planificación y esta etapa precensal tome el tiempo necesario y debido. Es decir, pareciera una quimera que algunos sectores de Santa Cruz, principalmente ligados al Comité Cívico, el gobernador Camacho, estén muy alejados de esta constante que presenta el censo, que es
una esfera técnica que necesariamente debe resolverse con una serie de temas que deben ser parte del trabajo precisamente entre el nivel central del Estado, el INE y los gobiernos subnacionales. En todo caso, hay que trabajar en lo técnico. Estamos de acuerdo, los actores son políticos, las autoridades electas son políticos y eso sin duda es parte de la democracia. Pero la asistencia de estas autoridades electas, estos políticos, a trabajar en mesas de concertación, de coordinación como el Consejo Nacional de Autonomías, es una obligación que tienen. Es precisamente la delegación de la responsabilidad que le han asignado los ciudadanos para que sus autoridades políticas electas puedan concertar, puedan coordinar, no para que gestionen el conflicto y la confrontación. Por eso es que la reunión de alcaldes de ciudades capitales que se va a desarrollar el día de mañana en La Paz con el presidente de Estado, Luis Arce, me parece fundamental, porque en realidad el trabajo más medular que deben desarrollar los gobiernos subnacionales, en este caso los municipios, tiene que ver con la actualización cartográfica municipal. Y aquí está precisamente la gran tarea, el gran trabajo que hay que encomendar, socializar precisamente entre el INE, el Ministerio de Planificación del Desarrollo y los alcaldes, los municipios de las ciudades capitales. Por eso es que esa es la forma de emprender un trabajo de coordinación, de concertación, la reunión en la mesa que permita en todo caso poder trabajar. Muy distinto hubiese sido si hubieran los alcaldes de capitales amenazado al presidente de Estado, Luis Arce, si no los recibía, si no los reunía. Creo que la coordinación y el diálogo es parte esencial del trabajo que deben desarrollar los diferentes niveles de gobierno del Estado. A ver, claro, nos parece importante las cosas que dice, pero también un poco tarde, ¿no? Si consideramos que esto se lo podía haber hecho muchísimo antes, en la perspectiva de que cuando uno lee con alguna mirada política y estos aspectos técnicos con esa mirada política, estamos entrando en unos límites que pareciera tener algunos cálculos políticos también, porque estamos hablando de 2024 como un año preelectoral y van a haber determinados elementos que condicionen una dinamicidad política, por un lado, pero por otro lado entendemos que debe hacérselo, es decir, para que haya un nivel de credibilidad de este censo. Desde esa perspectiva, ¿usted no considera que la reunión con los rectores, la reunión con los gobernadores y la reunión esta vez con alcaldes municipales es un esfuerzo del gobierno por dotarle de legitimidad a este proceso del censo? Bueno, en principio habían dificultades, insuficiencias técnicas en el cronograma de avance que fueron expuestas el 12 de julio pasado en el marco del Consejo Nacional de Autonomías, en el cual también estaba convocada toda la institucionalidad autonómica del Estado, gobernadores, alcaldías, autonomías indígenas, autonomía regional, y precisamente en este ámbito es que se trabajó escuchando los argumentos de todas las partes, de todos los actores y las dificultades que tenían. En ese contexto, creo yo importante que la decisión para reprogramar el censo haya salido precisamente del seno del Consejo Nacional de Autonomías, donde hubo consenso. La ausencia de Santa Cruz, ya hemos visto, es cuestionada, es, si se quiere, anecdótica ya, pero que en todo caso reviste una gran oportunidad perdida que tuvo Santa Cruz para dialogar con sus pares, con el resto del país, sobre estos temas que ahora intenta gestionar en las calles o con bloqueos o con paros. Creo yo de que, tomando en cuenta la experiencia del año 2012, en los tiempos en que hay la etapa precensal, censal y postcensal, creo que estamos en condiciones de asegurar
que el año 2024, cuando se realice la muestra de hogares, la encuesta de hogares en todo el país, existe un tiempo de tabulación suficiente, ahí se puede ajustar probablemente el cronograma, suficiente como para llegar al año 2025, los primeros meses, y tener antes de las elecciones, antes de la convocatoria a las elecciones generales, ya tener los resultados que son sensibles y susceptibles de utilizar para los fines consiguientes. Entonces no veo ningún problema. Todavía más preocupante es que hoy las autoridades estén generando expectativas en la población, estén tal vez falseando la información o, lo que es peor, no informando todo lo que se debe. Por ejemplo, hay una ley que está vigente, la 421 de octubre del año 2013, que es una ley que dice que el próximo censo, o sea, este que se va a realizar el año 2024, para la distribución de escaños ya no debe tomar en cuenta tan solo la población, sino hay otros factores también de pobreza, de desarrollo, que deben ser tomados en cuenta. Entonces, esto quiere decir que algunas autoridades están haciendo uso de falsas expectativas, de una actitud demagógica, con los resultados que todavía no se han dado y no han empezado y no están informando debidamente. Algunos todavía piensan de que hay intercensales, cuando ya ese tema fue derogado hace 22 años. Entonces, es importante por eso poder asistir a esta etapa precensal con toda la predisposición de comportamiento y voluntad política en lo técnico. En lo técnico es donde hay que resolver la mayor calidad de los instrumentos que van a ser utilizados para poder medir, para poder cuantificar, para poder entrevistar, encuestar a los hogares en el país. Y precisamente creo que los tiempos han sido razonablemente previstos para que esta muestra, este censo, pueda terminar antes de las elecciones del año 2025. Ahora, en la perspectiva a la que hace referencia, es evidente que el censo también, al margen de cualquier otra consideración, va a generar algún nivel de modificaciones en la representatividad política, demográfica, por un lado, pero también en la distribución de recursos. ¿Usted cree que esa situación no pueda ser conflictiva, entendiendo de que en nuestro país tenemos una cantidad de escaños y tienen que distribuirse? Por lo menos una de las bases de distribución son los criterios demográficos, y esos criterios demográficos en nuestro medio tienen una dinamicidad y esa no se la puede obviar, por un lado, pero por otro lado, lo que le hacía referencia, la distribución de ingresos, que son dos elementos que uno los puede ver desde el punto de vista técnico, pero fundamentalmente son políticos. Sí, pero como le mencionaba, la ley 421 de octubre del año 2013 está vigente y dice: para el próximo censo ya no se tomará en cuenta tan solo criterios de población. Entonces hay otros factores también que deben ser tomados en cuenta. Por eso yo insisto, sí, los políticos tienen hoy tienen la responsabilidad de poder asistir, coordinar, gestionar, concertar estos temas, pero también tienen que estar aterrizados estos temas sobre la normativa, y no se puede obviar una ley que está vigente y que ha representado en su momento una amplia discusión para poder promover de manera debida los equilibrios que debe existir en este tema de los escaños. Ahora, lo otro es que el censo también va a dar lugar a una proporción de recursos que tendrá que ser abordada en su momento, pero para eso hay que garantizar esta etapa, hay que fortalecer esta etapa. No se puede uno desayunar la cena, no puede hablar de recursos el año 2022 cuando el censo se va a hacer el 2024 y todavía hay que trabajar en los resultados que evacúe esta gran encuesta nacional de hogares. Por eso que es importante en su momento poder hacer el tratamiento respectivo a lo que vaya a ser una reconfiguración de los ingresos
fundamentalmente en los municipios, porque en otros gobiernos subnacionales en el nivel intermedio, para poder modificar la coparticipación tributaria, habría que afectar alguna fuente, Fuerzas Armadas, Policía, sistema de pensiones, educación, salud. ¿Estamos dispuestos a modificar estas fuentes de coparticipación tributaria? Ya en su momento, durante el diálogo del pacto fiscal entre el 2015 y el 2017, se debatió y se discutió este tema, principalmente referido al nivel intermedio, a las gobernaciones. Ninguna de las gobernaciones se animó a decir a qué fuente quiere afectar, si a las Fuerzas Armadas, a la Policía, para modificar la distribución de la coparticipación tributaria. Por eso es que en su momento hay que instalar el diálogo que sea respectivo a estos temas, no antes, porque si antes los políticos, autoridades electas, hablan y hacen expectativas sobre estos temas, por supuesto, este va a ser un proceso que va a tener otros niveles de beligerancia, de conflictividad en el país, cuando no debería ser así, cuando debería aunarse todos los esfuerzos para que la gran encuesta, pues tenga los niveles de contenido técnico, de confiabilidad, de calidad que todo el mundo espera. Tengo un par de minutos más, don Hugo Siles. Yo quisiera consultarle cómo ve, o más bien, ¿qué tipo de intereses cree que se muevan tras de la lógica de cómo está manejando este tema algunos grupos en Santa Cruz? Bueno, yo le hablo desde Santa Cruz y el sentir de mucha gente que vive en esta ciudad, que trabaja, que desarrolla sus actividades económicas, que tiene que juntar los recursos para poder llegar a fin de mes, para poder reponer sus productos, para pagar sus servicios básicos, la gente que está en la microempresa, mediana empresa y también los empresarios que tienen industrias mayores, no están acompañando la idea de confrontar y de paralizar Santa Cruz, porque se ha demostrado de que la pérdida que tiene la economía de Santa Cruz y del país es notable. Algunos hablan, según cifras oficiales del Ministerio de Obras Públicas, de 230 millones de bolivianos que se perderían en un día. Es decir, es mucho esfuerzo que se desperdicia en una actitud de confrontación, de paralizar la ciudad, el departamento. Por eso es que en este último paro, bloqueo, como se quiera llamar, ha habido menos adhesión de la gente a paralizar. No ha paralizado todo el departamento de Santa Cruz y creo que estas medidas no son sensibles ya de tener un acompañamiento, una adhesión, una legitimidad de gran parte de la población que vive en Santa Cruz. Es decir, ya hay un rechazo, hay un estresamiento porque estas cosas que finalmente podrían resolverse con otros métodos sean recurrentes en Santa Cruz. Ahora hay anuncios y ultimátums nuevamente para un paro de 48 horas. La gente no está dispuesta a paralizar 48 horas, más todavía a fin de mes, donde hay obligaciones que cumplir, y eso puede derivar en un enfrentamiento ya entre ciudadanos, lo cual sería lamentable. Por eso hay que apelar un poco la conducta que tienen los alcaldes de las ciudades capitales. Algunos están en disenso, ¿no? El caso de Cochabamba, de La Paz y de alguna medida Santa Cruz también tienen disenso sobre la fecha. Bueno, tendrán que asistir a una reunión donde se explique de manera muy amplia cuál es la reprogramación del cronograma y por qué se ha convenido que el censo sea el año 2024. Estas son las formas de hacer política, de gestionar, de tender puentes. El paralizar una ciudad por 48, 24, 72 horas
le perjudica a la población que está esperando que sus políticos, que sus autoridades hagan algo, pero hagan algo bien, pacífico, y no que los perjudique a los ciudadanos o a la población en general. Muy bien, don Hugo Siles, le quedo infinitamente agradecido. Lo vamos a volver a convocar porque hay un tema que me gustaría enormemente hablar con usted y es el tema de límites municipales y departamentales que seguramente usted tiene una amplia pertinencia por el cargo que ocupó. Le mando un abrazo cálido, muchísimas gracias por participar en nuestras cartas sobre la mesa y le invitamos a su despedida. Gracias siempre por la oportunidad y estaremos presentes cuando nos convoquen en Cartas sobre la Mesa por Televisión Universitaria de La Paz. Muchísimas gracias, un abrazo contigo, Henry. TVU. Televisión para ti.